Buenas noches, ¿cómo estamos? Pongan sus cámaras todos. Bienvenidos, qué placer. ¿Alguien está operando algún activo en particular? Tony, reviviste de entre Me da gusto verte por acá. Bien, buenas noches, ¿cómo estamos? Pues es que no hablan. Pues sí, ¿verdad? Deberían de hablar, bueno, de escribir técnicamente. Pero bueno, buenas noches, ¿cómo estamos, chicos y chicas? El día de hoy les tengo pendientes, o esta semana sobre todo, tenemos pendientes dos temas que no pude ver a bien la semana pasada, que viene siendo tanto la cuña de agotamiento, que fue algo que quedamos que no les pude explicar, y también lo que viene siendo Fibonacci, ¿no? Entonces, pues vamos a iniciar. Quiero saber cómo estamos. Digo, algunos tienen caras largas, otros los veo como medio emocionados, así que quiero más o menos calibrar cómo andamos. Semana pesada es lunes. Ok, al 100. Ok, al 100. Ok, ok. ¿Los demás? Bien. Ok, pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar, digo, antes de iniciar con todo, quiero hacer una pregunta. Digo, antes de ir con los temas que tengo ya planeados, quiero saber cómo estamos en general de preguntas. ¿Te queda claro el entrenamiento o hay algo que no te esté quedando claro que quieras que lo revisemos antes de que continuemos? Porque la verdad es que esta es la generación donde más tiempo voy a tener que para explayarme, así que eso está padre. Antes tenía que correr. No sé si alguien de aquí es de generación de la uno a la 3. Era, o sea, era apretadísimo. Entonces, en 3 meses tenía que meterles todo y entonces tenía que casi que, en esta ocasión puedo tener más tiempo para poder explicar cosas que no hayamos profundizado. Entonces, la verdad es que me puedo ir un poquito más con calma. Me parece que la siguiente generación entrará hasta septiembre, mediados finales, así que veremos. Con la uno fue súper rudo. Sí, es cierto. Ok. 3G. José Luis Zavala, 3G. Ok. Pedro dice, tenías que renovar, pero eres de las 4. Ignóralo, entonces hubo un error. Descuida, Pedro. Ignóralo. No pasa nada. 3G. ¿Quieren que nos metamos a 3G? O sea, por mí encantado, pero Juan Guillermo está como, le acaban de decir que le están dando piedras al pobre. No, no, no lo vieron, yo sí lo vi. Ok. FIBO es una de las cosas que tengo pendientes. ¿Qué más? Zonas de pisos y techos. Ok. Podría hacer un cuestionario en Forms y pedir preguntas. Eh, o sea, sí, o puedo mejor en lugar de hacer eso, preguntarte aquí en vivo y en directo, porque digamos que la logística de eso sería un poquito lenta para hoy. ¿En cuánto está el vitalicio? Únicamente por aniversario de generación uno y es cosa que no va a volver. Está en solamente $497 el vitalicio masiva, lo cual es una ganga. Le aventé la casa por la ventana a los de generación número uno, porque fueron digamos, la primera generación, pero fuera de eso no la van a volver a ver en ese. Como que nos falta colocar posiciones en TradingView. En TradingView no se colocan las posiciones. En TradingView solamente se visualizan las posiciones. Las posiciones las colocas en GBM. Eh, retesteo. Falta aprender más a utilizar TradingView generación 4. La información que mandaron es o sea, técnicamente todos la pueden aprovechar, la promoción, pero está más enfocada, o sea, quienes ya no tienen opción son generación número uno, porque pues ya se les acabó el año. Entonces, o renuevan o no renuevan y no pasa nada.
¿Será injusto que no nos des el vitalicio a generación 4? O sea, se los voy a dar, pero no en el mismo valor. Ahora, si quieres el mismo valor de la generación número 1, pues aprovechalo ahorita que está. No te toca, pero puedes aprovechar la promoción. Más vara. Manuel, te voy a decir lo que le dije a algunos de la generación número 1 el domingo. No sean agiotistas conmigo, que les doy más que cualquier otro entrenamiento de la bolsa en el mundo. No hay nadie más intenso que yo que los quiera y apapache tanto. Así que ya lo sé, como dijera la chaviza, lo dije de chill. Ok, muy bien. Lo va a cobrar el triple si le siguen regateando. La verdad es que sí, por andarme regateando les quité como tres cosas a la generación uno el domingo, porque ya me andaban, pues no, pues, va. Ok, entonces ya vamos a iniciar dudas en temas de renovaciones y vitalicio y eso, mejor comuníquense con soporte porque estamos en clase. Entonces, pues sí, ¿no? Si no va a ser más sesión de promoción, que yo encantado, pero esto pues no, pues sí, ¿no? Vámonos a FIBO. A ver, vamos a hacer, dado a la cantidad de requisitos que acaban de decir, les voy a preguntar lo siguiente. TradingView, Fibonacci, retesteos o zonas de pisos. Elijan una de las cuatro, vótenla en el chat. Ah, y 3G, perdón. Y 3G, algunos también pidieron 3G. Ay, no saben lo que acaban de pedir. ¿Notaron mi risa malévola o no? Me salió natural. Ok, ok. Ok, vámonos entonces con Fibo. Si nos da tiempo, 3G y si no, mañana 3G no. Digo, no pasa nada, no, tenemos más tiempo que con las demás generaciones, así que podemos ver todo, solo estamos viendo el orden. Bien, vámonos a ir con Fibo en este caso. ¿Estamos listos o no? Va. Esto es democracia. En esta sesión es democracia, digo, en otras sesiones no pregunto, pero como estamos viendo más con calmita por el espacio extra que la vida les dio, pues vamos a darle. Entonces, vamos a hacer un pequeño como introducción a lo que es Fibonacci fuera de los mercados. Y ya después te voy a enseñar en cómo utilizarlo dentro de los mercados financieros. Después, vamos a hacer ejercicios reales o en tiempo real y también analizar algunos de los retrocesos que están habiendo para que sepas cómo aplicarlo con ejemplos que estén pasando ahorita. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, hay una realidad que todos los seres humanos ignoramos y es que todo lo que tú interpretas y todo lo que vemos como realidad solamente son matemáticas. ¿Cierto o falso? Aquellos que hayan estudiado alguna cosa como biología o física o actuaría o algunas ciencias exactas, seguramente ya se habrán dado cuenta que en realidad todo es matemáticas, aunque no lo queramos aceptar. Y sí, el taco que te gusta, la botella que te tomas con tus amigos, el beso que le das a tu pareja, todas las emociones, todos los objetos, las experiencias que has vivido, los pensamientos, en realidad son matemáticas. Es un hecho. Eso no es ni se ocurran en negociarlo conmigo. Es un hecho, es un hecho. No es una opinión, es un hecho, sí o sí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la realidad? La realidad es que sabemos que es matemáticas, sabemos que hay algoritmos, sabemos que hay un mensaje, sabemos que alguien puso el mensaje, digo, puede ser Dios, la vida, el diablo, como lo quieras llamar, no lo sé, no me interesa. Lo que sí me interesa para fines de este entrenamiento es que lo puedas transformar en una herramienta para poder interpretar y hacer dinero. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, primero para que entiendas qué es Fibonacci. Fibonacci es una secuencia numérica que se descubrió más o menos en 1700, si no mal recuerdo, por un cuate que se llama Leonardo de Pisa o Leonardo, sí, creo que era de Pisa. Si no, investiguenlo, digo, eso se lo pueden preguntar a Wikipedia o a ChatGPT. Pero al final, lo que hizo este cuate fue que él descubrió que en todos los espectros que él analizaba, la vida, la naturaleza, toda la realidad tendía a tener una armonía de acuerdo con una secuencia numérica.
que es la secuencia de Fibonacci. Entonces, para que lo puedas aterrizar, ¿te has dado cuenta en que la Vía Láctea? O sea, imagínate, quiero que pienses así rápidamente, piensa, cierra los ojos, piensa en la Vía Láctea. Todos hemos visto una Vía Láctea, ¿cierto? Bien, bien, la Vía Láctea, perfecto. Ahora quiero que te imagines un huracán. Imagínate la forma de un huracán. ¿Ya te lo imaginaste? Ok. Tercera, quiero que te imagines un caracol. Ok. ¿Se parecen o no se parecen? ¿Por qué se parecen? Si uno es una estructura biológica, uno es un fenómeno meteorológico y otro es un fenómeno astronómico. ¿Por qué se parecen? Por la fractalidad. Entonces, como es abajo, es arriba, como es adentro, es afuera, ¿cierto? Entonces, para aterrizar, todo en la vida indiscutiblemente tiende a tener una armonía. Sepamos interpretarlo o no, tiende a tener una cierta armonía fractal. Absolutamente todo. Y los mercados no son la excepción. No son la excepción. Los seres humanos no somos la excepción. Entonces, por ahí hay quien dice que quien no sepa la historia está condenado a repetirla. Y no es que seamos tontos, es que suceden las cosas en cierta armonía de acuerdo con la fractalidad y la matemática, digamos, natural que hay en el mundo. ¿Estamos claros? Bien. De acuerdo a eso, yo no te sé decir cómo funciona la fractalidad fuera de tres, cuatro cosas. Te voy a explicar cómo funciona dentro de los mercados financieros. Y lo encontramos en TradingView ya como una herramienta que se llama retroceso de Fibonacci. Ahorita te voy a enseñar dónde encontrarla, pero lo importante es que sepas lo siguiente. Los retrocesos de Fibonacci solamente te van a funcionar en la medida en la que hayas aprendido bien lo que te enseñé en tus primeras sesiones. Entonces yo te expliqué al comienzo del entrenamiento que el mercado tenía dos ciclos, ¿cierto? Dos movimientos principales. ¿Cómo se llama? Pedro, claro que sí tiene la secuencia. Échele un vistazo a su, digo, al final, claro que sí. El punto es que entiendas el punto. Se llama impulso y retroceso, ¿cierto? Entonces, únicamente te va a servir Fibonacci si ya aprendiste bien lo que te enseñé a inicios del entrenamiento. Por lo tanto, voy a tener que dar un pequeño repaso a eso. ¿Estamos listos? Bien. Ahora sí, metámonos a nuestra... Ay, Dios mío, ¿dónde está esto? Metámonos a nuestra TradingView. Entonces, primero que nada, requiero que encuentres en tu TradingView. Voy a ponerte ese ejemplo de esta empresa en Singapur. Todos entren a TradingView como tal. Quiero que me confirmes en el chat cuando ya hayas entrado. ¿Ya? Bien. Todo es perfecto. Ok. El o la herramienta de Fibonacci la vas a encontrar de arriba para abajo en la herramienta de la barra lateral de TradingView, la tercera opción. Tienen muchas opciones de Fibonacci, pero la que vas a estar utilizando, porque es la más útil, es la que se llama retrocesos de Fibonacci. La puedes agregar a tus favoritos, es esta de aquí. Ahora, ya que la tienes, necesito que pongas dos clics dentro de tu gráfica para que te la despliegue y no te va a mostrar lo mismo que te estoy mostrando. Te va a mostrar algo mucho más horrible, mucho menos estético, mucho más sucio. Quiero que lo tengas desplegado. ¿Ya lo desplegaste en tu TradingView, sí o no? Perfecto. Ya que lo tienes desplegado, le vas a dar dos clics adentro para que te abra toda la configuración. Y en donde está la parte de estilo, quiero que lo configures exactamente como lo tengo yo. Si le quieres tomar una screenshot o una fotito adelante,
pero estas son las configuraciones más útiles que vas a encontrar en TradingView en la vida. Te estoy complementando tanto retrocesos como extensiones y ahorita te voy a explicar de qué va cada uno. Confírmame en el chat si ya lo pudiste configurar en tu propio Fibonacci. O sea, solamente ponme un sí cuando ya, digo, no pasa nada, te puedo esperar aquí unos minutitos. No, no me vayan a poner, no lo he hecho, mejor ponme cuando ya. Ahora, si hay alguien que acaba de entrar y dice, ¿puedes explicar de nuevo? No, porque llegaste tarde. No o sea, me refiero no nada más a palomear, sino literalmente a escoger en colores y digamos, en datos lo mismo que yo tengo. Porque no vienen los mismos. Lo adapté. Estoy en el cel, no da la misma opción que la lab. No pasa nada, si no, en tu tiempo libre puedes ahí chutarte cómo se da. Ahora, igual esto ya lo tienen, o sea, lo tienen y lo van a tener en la grabación, no pasa nada. Entonces, aquí lo tienes y esto es perfecto. Y si quieren, hasta se los mando en el grupo oficial de Inversiones Atómicas para que lo puedan tener ahí a la mano, pero igual están las grabaciones. Al final, se trata de poner estas mismas configuraciones en los colores y quitar obviamente el fondo, porque el fondo se ve horrible. Esta cosa se ve horrible, se ve asqueroso, así que es mejor que lo pongas de esta manera mucho más limpio. ¿Va? ¿Estamos claros? ¿Alguien quiere que espere un poquito? Ok, voy a esperar poquito y no pasa nada, digo, los espero unos minutos. Si quieren les doy hasta las 8:23, 8:26. 3 minutitos, ¿no? Y mientras puedo cantarles la cucaracha o algo así. La cucaracha, ya no puede caminar. Porque le falta, porque no tiene acciones para comprar. Ok, vamos a continuar. Digo, ya les dije que les iba a dar 3 minutos, pero creo que en un minuto ya me desesperé y se me acabó la canción. Eh, no te queda igual, igual lo puedes probar varias veces, no pasa nada. No pasa nada. Pueden ustedes seleccionar los colores, solamente requieren que quede así y ya, no pasa nada. Ahorita les voy a explicar los números y los colores y todo eso. Sí, el color importa. Cuando les dije copien lo idéntico, pues no había mucha interpretación, es idéntico. Identiquísimo, es como si yo te digo que si lo copias vas a sacar 10 en el examen, entonces cópialo igual. Si lo copias diferente, puede no salirte bien el examen. Muy bien. ¿Ya estamos listos? ¿Alguien falta? Ok. Voy a continuar con la explicación. Recuerda que si por alguna razón no pudiste terminar la configuración, puedes intentarlo las veces que quieras porque queda grabado y literalmente te puedo mandar igual el screenshot al Discord para que lo puedas hacer. Sería una buena idea, déjame lo hago. Bueno, independientemente de eso, resumen,
Fibonacci está en absolutamente todos lados y es básicamente la matemática pura hecha o aterrizada a mercados financieros. Ahora, tuve que quitarlo porque les voy a mandar la foto, entonces denme un segundito. Ok. Retroceso de Fibonacci. Tomar screenshot y mandarte. Ya quedó. ¿Ya lo recibieron en Discord? Ay, sus caras de concentración. ¿Sí lo recibieron o no? Ya. En el canal general, ahí está. Canal general, no hay pierde. De nada, de nada. Ahora, lo más importante de Fibonacci es que entiendas que de manera, a ver, aunque Fibonacci suena muy padre y vas a decir, ay, ahora sé utilizar Fibonacci y vas a colgarte la medallita de ser bastante científico en los mercados, te voy a decir la utilidad real que tiene antes de que pienses que esto es magia. Solamente sirve para detectar soportes y resistencias. Es una forma más para detectar soportes y resistencias. Repito, es su único uso. ¿Queda claro? Bien. Lo va a hacer bien. Entonces, vámonos con nuestro trading. Entonces, yo te explicaba en su momento que los mercados se mueven independientemente de cualquier temporalidad en impulsos y retrocesos, ¿cierto? Entonces, para tú trazar bien Fibonacci, tienes que tener absolutamente claro cuál es el inicio del impulso y el final del impulso. Es lo único que requieres. Repito, es lo único que requieres. Ahora, ¿cuál es el final del impulso? Es el inicio del retroceso, o sea, en el momento en el cual te empieza a retroceder el mercado y se acaba ese punch de energía que tuvo, en ese momento inicia su retroceso. ¿Queda claro? No veo nadie, o sea, no veo, pero no porque no los quiera ver, solo porque no veo nada, entonces escríbanmelo. Ok, pues queda muy claro, perfecto. Esta es el único uso que tienes. Primero, inicio, final. Si sabes esto, puedes utilizarlo bastante bien. Entonces, te voy a mostrar un ejemplo de algún ejercicio que ya haya pasado. Entonces, te das cuenta cómo el inicio de este impulso fue aquí justamente, porque es cuando terminó el retroceso pasado. Y fue todo este impulso. Y a partir de que rompe su microestructura, comienza el retroceso del cual después sube. Ok, pon mucha atención, aquí está el secreto de todo. La manera en la cual vas a utilizar Fibonacci es el primer clic que pones, es literal en donde inicia el impulso, sea alcista o sea bajista. Inicio, primer punto. Y el segundo punto que vas a hacer, lo vas a alargar hacia arriba hasta donde termine el impulso. ¿Queda claro? Súper fácil. Primer punto, primer clic es donde inicia, segundo clic es donde termina. Quiero que lo hagas y que por lo menos hagas alguna prueba. Encuentra algún impulso dentro de los mercados y trázalo. Quiero que lo hagas conmigo para que no me digan después que, es que no lo entendí. Encuéntrate algún impulso, trázalo desde el inicio y después llévalo al final. Borra las líneas para que se vea mejor. Ponte a hacer tu ejercicio. Me encanta porque yo en realidad soy muy tímido. Entonces, aquí saco lo que no soy en el día a día. Ok. ¿Ya todos o no? Yo en live. Sí pasa. Gabriel Pérez. Además, ¿dónde estás, Gabriel Pérez? Quiero verte.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ni tu cámara traes puesto, ¿sí? Qué vergüenza, Gabriel. En Discord, ahorita vamos a ver, Manuel, muy buena pregunta. Ahorita vamos a ver cómo se debería de ver. Lo primero es que quiero que lo hagas y que por lo menos en un impulso, desde su inicio a su final, lo arrastres y ya por lo menos hayas utilizado la herramienta. ¿Todos claros? Va, perfecto. Pablo, creo que acabo de ver uno de los bostezos más rápidos del mundo contigo. Y como lo hiciste tan rápido, ni siquiera lo sé. Ok. Va, entonces, ya que lo trazaste, o sea, una vez que tienes desde el inicio al final del impulso, primer punto que haces o primer clic que haces es al inicio. Y al final, lo que vas a hacer es que lo vas a arrastrar y lo vas a alargar y lo vas a alargar hasta que puedas, digamos, tener una amplitud suficiente para también incluir el retroceso que probablemente tuvo. Y te vas a dar cuenta de que el mercado tiende entre el 50 hasta el 80% de las veces a llegar a lo que se le llama el retroceso de entre el 50 y el 61, que es entre la parte morada y la parte azul. Ahí es en donde el mercado tiende a retroceder antes de subir. ¿Estamos claros? Quiero que lo veas y quiero que me digas en el chat si se te cumplió o no. Si el impulso y el retroceso que viste, sí o no, se dio. En que el retroceso que marcaste, bueno, el impulso, te dio el retroceso que al 350 y el 61.8. Sí, lo puedo repetir, solamente seleccionas la esquina y con esto lo mueves. Para la persona que preguntaba cómo borrarlo, con la letra de borrar o con esto. ¿Queda claro? Ahorita lo seguimos viendo. Ahorita nos lo seguimos viendo, no se preocupen. Ahora, ¿nos repites, porfa, dónde lo arrastramos? Sí. Es desde el inicio del impulso, o sea, desde el movimiento rápido que rompe el techo o el piso, ¿no? Y primer punto, segundo punto, lo arrastras hasta arriba del impulso, o hasta abajo, si es un impulso a la baja, y después lo alargas hacia la derecha. Y deberías de ver, si es que ya utilizaste un impulso que estuvo su retroceso, que entre el 50 hasta el 80% de las veces el mercado llega a esta zona, que es entre el punto 5, que lo ves aquí, y el punto 618, y esto es lo que le llamamos la zona de oro. Es decir, esta es la zona en la cual entre el 50 y el 80% de los retrocesos del planeta se dirigen. A veces son más cortos, como por ejemplo el 38, o a veces son más profundos, como por ejemplo al 78. Pero por regla general, estos, digamos, son las mejores zonas para comprar porque es donde el mercado tiende a rebotar. O sea, si te diste cuenta, no utilizando techos, porque aquí no retesteó, sino que utilizando Fibonacci hubieras podido encontrar en qué momento valía comprar esta acción en particular. ¿Queda claro? Ahora, si está entre lo morado, técnicamente es un retroceso rápido. Si está entre lo azul, es un retroceso profundo. Por eso la zona de oro es aquí en medio, por eso los colores. Y lo que viene siendo los colores tanto verde como negros que encuentras ahí arriba es lo que le llamamos extensiones. ¿Qué son las extensiones? Es si el retroceso te ayuda a saber en qué momento el mercado rebota para arriba, la extensión te ayuda a saber en qué momento el mercado rebota para abajo. ¿Queda claro? Por ejemplo, aquí reaccionó en el lugar pues en esta línea. No te indica la entrada, te indica la zona posible de compra. O sea, está indicando en dónde está el soporte y la resistencia. Pero tu extremo no está en la punta, que es el inicio
del retroceso? Es que el inicio del retroceso es el final del impulso. O sea, tu trabajo, por eso le digo que eso es muy importante, tu trabajo, si vas a utilizar Fibonacci, es que seas, o sea, que puedas identificar claramente en dónde inicia y en dónde termina un impulso. Por ejemplo, si yo te enseño, a ver, póngame en el chat alguna acción para que lo veamos. Ahorita lo vamos a, esta es clase que va para 2, 3 días. Pues tranquilos, no pasa nada. Te voy a poner el caso de Nvidia, es muy bueno, porque el caso de Nvidia es uno de esos ejemplos donde no hubieras podido comprar por retroceso, pero hubieras podido comprar por FIBO. Te pongo un ejemplo. Quiero que me digas si tú hubieras comprado, voy a gráfica semanal, bien, bien. Quiero que veas en el chat y quiero que me digas si identificas claramente el impulso o el macroimpulso que tuvo aquí Nvidia en el pasado. Te das cuenta de que posiblemente haya iniciado aquí, que fue en donde tuvo su último retroceso, terminó. Y aquí donde terminó todo el impulso, que fue en donde inició su retroceso. Me estoy hablando, esto es una tendencia, digamos, a macro. O sea, estoy viendo el retroceso macro. Si lo quieres ver más fácil, de esta manera. ¿Ok? Por FIBO, o sea, bueno, si hubiera sido solamente por soporte o resistencia, quizá hubieras pensado que tiene que retestear y que a lo mejor y tiene que volver, pero no siempre tiene que volver. Recuerdan que veíamos que no siempre vuelve porque a veces hay equidistancias y a veces vale mucho más la pena la equidistancia porque a veces te da, digamos, el retroceso sin que forzosamente baje hasta allá. Pues bien, por eso, o sea, cuando yo te hablo de equidistancias, muchas veces a lo que me refiero es a la armonía del mercado. En realidad te estoy enseñando de manera visual a utilizar Fibonacci, pero independientemente de eso, ¿dónde está el inicio? Aquí. ¿Estamos todos de acuerdo que aquí está el inicio de este impulsote? ¿Y aquí está el final? Ok. Si yo utilizo Fibonacci, me voy a dar cuenta de que el mercado en qué zona reaccionó. Poquito más abajo, pero fue la zona del 61.8. ¿Se dieron cuenta? De hecho, aquí hizo su hombro, cabeza, hombros invertido. ¿Se dan cuenta de eso? Ahora, no nada más ahí, sino que, por ejemplo, si yo hubiera visto en este caso Nvidia, ¿dónde está todo su, digamos, su último impulso antes de eso? ¿Te das cuenta que era desde este final hasta acá? ¿Todo ese es el impulso, sí o no? Y tu lógica, si nada más te basaras con o sea, con el análisis técnico tradicional, hubiera sido espérate al retroceso y todo eso, pero la realidad es que no. Recuerdas que a veces pueden ser equidistantes y solamente volver e irse como lo hemos visto y lo he explicado en muchas ocasiones. Entonces, dado a que no siempre tiene que volver, solamente es una tendencia, y más cuando el mercado crece mucho, muy rápido, o sea, estamos hablando, nada más quiero que se imaginen, esto creció 2.600% en 8 años. ¿Tú crees que el mercado iba a permitir que perdiera el 99% de su valor siendo una buena empresa? Pues no, pero sí puede retroceder fuerte. ¿Y qué retroceder fuerte? No al mismo precio, pero sí, digamos, de manera armónica a lo que se esperaría. Entonces, adivina qué, sí o sí fue equidistante esto de esto. Pues claro. Entonces, adivina qué. Cuando tú trazas tu FIBO, te vas a dar cuenta de que este retroceso, ¿a dónde llegó? A la zona de oro, entre el 50 y el 61. ¿Sí? ¿Me doy a entender hasta aquí o no? Ahora, no es que estén peleados, o sea, quiero decirte que no es que dejes de utilizar todo lo que hemos visto para utilizar FIBO, de hecho se complementan muy bien y te he enseñado con equidistancia también a interpretarlo y a verlo y a hacerlo. Sin embargo, te voy a enseñar un ejemplo de cómo sí se ve cuando todo se junta. En el caso de Nvidia es muy fácil ver la separación entre un análisis tradicional y el resto, porque en el caso de Nvidia creció muy rápido y no iba al mercado a volver.
Pero te voy a mostrar un ejemplo de a lo mejor algo como Pepsi. Entonces, si yo te muestro Pepsi, aprovechando que se dio la idea, si yo te muestro Pepsi y te muestro incluso, bueno, no, aquí sí se ve. ¿Dónde está el inicio del impulso? ¿Te das cuenta que todo esto fue un impulso que rompió este techo? ¿Ok? Y no era ilógico pensar que esta era una zona de compra, ¿cierto? Entonces, bajo o sea, lo tradicional que yo te enseño, pues era muy fácil, era impulso, retroceso, compro y se acabó. Muy bien. Si yo hubiera utilizado FIBO del inicio al final de esto, adivinen dónde retrocedió. No es antes, no, claro que no. Este, de hecho, es otro impulso. Por eso les digo que tienen que saber identificar muy bien los impulsos y retrocesos. Entre el 50 y el 60. ¿Se dan cuenta de eso? Ahora sí. ¿Por qué, José, esto está separándolo y no lo estás juntando? Porque, a ver, noten que este mechazo fue o sea, fue un retroceso. O sea, desde aquí fue el inicio del retroceso. Aquí terminó retroceso, rompimiento, retroceso, rompimiento, retroceso. ¿Se dan cuenta? Incluso yo te muestro todo esto con FIBO, te vas a dar cuenta. Es inicio, final, ¿a dónde llegó? 50. Inicio, final, ¿a dónde llegó? Más abajo, al 70. Fue un retroceso más profundo. ¿Sí me voy dando a entender o no? Ahora, FIBO no funciona únicamente o sea, FIBO no nada más funciona en tendencias macro, o sea, no nada más funciona en mensuales ni en semanales, funciona de manera completamente fractal. O sea, te voy a mostrar un ejemplo de una tendencia a la baja en la cual era lógico. Mira, si yo te muestro alguna que ya haya quebrado o alguna cosa del estilo. Nicola. Eh, Bien. ¿Dónde está aquí el inicio y el final? No sé si lo alcances a ver, pero de aquí inició todo un impulso del cual retrocedió, sí o sí, porque había sido su impulso, su retroceso, su impulso, su retroceso, su impulso, su retroceso, y ya después no retrocedió fuertemente, ¿cierto? Entonces, si yo hubiera identificado esto y pongo desde el inicio de ese último impulso al final y lo alargo, me hubiera dado cuenta de que cuando Nicola retrocede, retrocedió al punto 38.2 de FIBO antes de seguir bajando y romperse la MAI. No hubiera pensado que es un cambio de tendencia. ¿Queda claro? ¿No más claro? ¿O no tan claro? O a lo mejor en el caso de Televisa, para que lo puedan ver. Porque y a ver, les estoy hablando de algo que es. A ver, me voy a ir con una gráfica hasta de 15 minutos para que lo vean, incluso en tendencias más bajitas. A ver. Ok. Si yo te muestro esta gráfica, creo que sobra decir que aquí hubo un cambio de tendencia de ser a la alza a ser a la baja, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está el impulso? Desde aquí inicia su impulso que termina rompiendo este piso, ¿sí o sí? Y todo esto fue el retroceso que marcó la bajada. Entonces, inicio, final, a largo y a dónde llegó. Retrocedió al 50, entre el 50 y el 60 y se dio en la MAI. ¿Cierto? Y no nada más eso, sino que si te das cuenta, ¿en qué momento el mercado revirtió? El mercado revirtió a la alza porque encontró un soporte, acuérdense que aquí se invierten porque es hacia la baja, encontró un soporte aquí abajito. ¿Sí, más claro o no? Ahora, si te muestro un caso diferente, a ver, caso diferente de un impulso, es más, súper chiquito. Ay, se me fue, creo que se me... ¿Dónde está un impulso? Aquí. ¿Dónde está este impulso? Es inicio,
del impulso, final, retroceso, inicio, rompe, retrocede, ¿cierto? ¿Dónde hubiera estado el Fibonacci de esta estructura y de esta estructura? Si yo veo el impulso a la baja, hubiera sido inicio, final y adivinen dónde retrocede. Fue bastante corto, fue al punto 38. Y te das cuenta cómo, habiéndolo trazado, hubiera sabido que esta era una zona en la cual el mercado podía encontrar un soporte. ¿Te das cuenta o no? Y fue solamente trazando Fibonacci, no fue viendo zonas de pisos anteriores, no fue nada, fue solamente el impulso y el retroceso actual. Y si yo utilizo ahora en contra el impulso de arriba para abajo, me voy a dar cuenta de que ¿qué? De que el mercado llega justamente al área del 60%. ¿Sí me entendés o los estoy confundiendo? ¿Ustedes recuerdan cuando me reí con risa malévola y no entendían? Pues es porque al comienzo yo sé que es un poquito confuso. Ya me mareé. Técnicamente, para que lo sepan, Fibonacci es de avanzados, o sea, no es algo que me gusta tocar en el curso base porque yo sé que es, o sea, es, y la realidad es que yo no utilizo tan seguido Fibo, lo utilizo como confirmación, como algo extra, no crean que mi estrategia principal se basa con Fibo. Te pongo un ejemplo. Quieren que, a ver, voy a utilizar el ejemplo en la gráfica que más me gusta para ejemplificar. Novo. ¿Por qué usaría un ejemplo en Novo? Para que les duela. No es para eso. Es porque Novo retrocedió de una manera muy interesante que no era normal, pero no era típico. O sea, no creas que es como tan raro que hay un retroceso profundo. No. Si yo te muestro, por ejemplo, a ver, gráfica de mensual. ¿Qué es lo que te vas a dar cuenta? ¿Dónde está el inicio y el final de Novo? ¿Alguien lo alcanza a ver o no? ¿Dónde está el impulso y el retroceso? Aquí está el inicio y aquí está el final, de acuerdo con esta lógica, sí o sí. ¿Dónde o cómo trazarías tu FIBO? Inicio, final y adivina qué. Técnicamente Novo se está dirigiendo a la zona de ¿dónde? Retroceso profundo. Entonces, ¿cómo hubieras sabido que esta era una zona de soporte? Ah, pues muy fácil. Te pones a ver en dónde el mercado, de acuerdo con FIBO, puede llegar a retroceder. Pero ¿hacia dónde extiendes? No entiendo cómo hacia dónde, o sea, hacia la derecha, pues hasta donde quieras. O sea, hasta que el mercado se vaya para allá y ya no te sirva esto. Y si lo hago al revés, no. O sea, no te va a servir porque eso se llama retrocesos, o sea, la herramienta se llama retroceso de Fibonacci, entonces te sirve para saber retrocesos, solo que yo lo configuré también para que te pueda decir las resistencias. Al revés es extensión de Fibonacci, al revés sería esto, más o menos. Ay, no, sería más o menos algo así, pero no. ¿Dudas hasta aquí? Ahora, eso es en el caso de Novo. Te puedo mostrar, a ver, pónganme en el chat algún ejercicio que quieran que veamos. Bueno, alguna... Es más, antes de que se me vaya, hacemos un ejercicio de los de backtesting para que lo puedas ver. Va, rapidísimo. Nos vamos a Singapur porque ya lo tenía, entonces da igual, nos vamos a Singapur. Y nos vamos a ir a Singapur en 2014. ¿Por qué? Solo, pues, ¿por qué no? Justo cuando no quiero que nos toque un... ¿Qué necesitaríamos? Aquí no podemos hacer mucho porque necesitamos que haya un impulso y un retroceso. Así que le voy a poner un poquito de play y no lo voy a operar pensando en rompimiento, lo voy a operar pensando en el retroceso de Fibonacci. Entonces necesito que haya un inicio de un retroceso, cosa que todavía no se da. Ok, no. Necesito que haya un retroceso.
De los buenos. Aquí. ¿Dónde estaría el inicio y el final de este retroceso? Quiero preguntarte, ¿dónde estaría el inicio y el final? Porque esto ya empezó a retroceder. Mínimo, que escúcheme bien, mínimo debería ser este el inicio y este el final. ¿Por qué? Porque este fue el retroceso más pronunciado que hubo. Si fuera, o sea, si fuera un retroceso todavía más profundo, sería un retroceso que venga como desde aquí abajo. Pero la verdad es que yo creo que con este puede haber un buen retroceso. Entonces, inicio, final, comienza el retroceso. Inicias a colocar tu retroceso de Fibonacci. Por lo tanto, mínimo, si es que es un retroceso de los comunes, ¿a dónde deberías de esperarte que vaya? Más o menos para acá, mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Inicio, final. ¿Sí o sí? Entonces le pones play, dejas que se acomode, esperemos que sí llegue hasta allá abajo, porque puede ser que reaccione antes y que sea más corto. Si se dieron, fue más corto, si se dieron cuenta, no fue un retroceso más profundo, fue un retroceso más corto, ¿cierto? Y ya, o sea, una vez que ya sabes en dónde está el final del retroceso, sabes que más o menos en estas zonas puede haber alguna resistencia, entonces ahí puedes esperar el siguiente retroceso y bueno, la verdad es que es mucho más útil cuando tenemos como mucha duda. A ver, aquí está bastante bien. ¿Dónde está el inicio de este impulso? Aquí y aquí está el retroceso, ¿cierto? ¿Dónde estaría FIBO? Aquí. ¿Se dan cuenta de que en este caso ya llegó al 50 y no está retrocediendo, o sea, no está haciendo piso-techo, está retrocediendo de acuerdo con su último impulso? ¿Sí me doy a entender o no? O sea, si este es el inicio y este es el final, colocas tu FIBO desde el inicio hasta el final, lo alargas un poquito para que puedas tener espacio para que el mercado se acomode y en alguna de las zonas que te interese, de acuerdo con tu estrategia, pues entonces ahí buscas alguna vela de confirmación y entonces ahí entras y ahí puedes llegar a comprar. Puede ser que el mercado se extienda más profundo y es normal, tampoco te asustes si es que se extiende más profundo, pero básicamente esa es la lógica. ¿Me doy a entender o no? O sea, lo más interesante es cuando te toca un retroceso de los más profundos, porque entonces ahí es donde realmente te preguntas a dónde el mercado puede regresar. Por ejemplo, en este caso, que gracias a Dios sí se dio, o sea, en el sentido de que ya viene un retroceso más profundo, ¿dónde estaría el inicio y el final? El inicio sería este, porque fue todo este movimiento a la alza. Y el final sería justamente esto, porque acaba de retroceder, ¿cierto? Entonces, si hubiéramos nada más basado nuestra estrategia con un tema de, oye, retroceso y tiene que voltear hasta acá, probablemente el mercado no regrese. Pero si lo haces con base en, por ejemplo, en proporción, equidistancias, que se los llevo enseñando ya bastante tiempo, ¿no? Que viene siendo algo parecido a esto. Y también lo vas complementando con, ¿por qué no me dejas mover? Ahí está. Lo vas complementando con temas de FIBO, entonces adivina qué. ¿Dónde está el inicio y el final de este super mega retroceso? Inicio, final, ¿cierto? ¿Qué significa? Si tú no sabes de FIBO y no sabes de equidistancia, seguramente no sabrás qué hacer. En el caso de nosotros, sabemos que qué. Es posible que llegue más o menos mínimo para acá y seguramente en un 80% de las veces llega más abajo. ¿Queda claro? Si fuera un tema nada más de equidistancia, adivina qué. También puedes basarte pensando en que puede tener un retroceso más o menos de esta equidistancia. ¿Me doy a entender o no? ¿O ya los confundí? Y entonces ya le pones play y dejas que el mercado se acomode porque un 80% de las veces va a llegar al 38 o al 50. Entonces, en este caso, ¿a dónde está llegando? Ahorita está llegando al 30, viene siendo más o menos en esta zona. Le falta un poquito más abajo a mi punto de vista. Le falta, ya llegó al 30, entonces aquí es una zona interesante de compra y más si te rompa el patrón de continuación, pero en la mayoría de los escenarios tiende a volver más profundo, o sea, en la mayoría de los escenarios viene siendo mucho más profundo.
Ahora, ¿te das cuenta que nada más sabiendo esto, sabíamos que esta era una zona en la cual podía haber también una posible compra por el tema del 38? Y no había nada que fuera tan claro, a menos de que hubieras utilizado Fibonacci. ¿Sí? ¿Sí o no tan claro? Porque nos queda poco tiempo, entonces, ¿quieren que hacemos repaso el día de mañana para que les quede un poquito más claro? Pues sí, claro, es un tema complejo. Pues sí. Ok. Bien, pues chicos, nos vemos entonces el día de mañana. Les mando un fuertísimo abrazo. Cuídense mucho y cualquier duda, pues aquí ando. Bye bye.